Bueno, finalmente para cerrar con el tema de la economía de la droga y el contexto colombiano, ese tema le sirve mucho a los 2 grados. Entonces, antes de eso, quiero explicarle a Décimo qué es lo que debe hacer en la guía. Este primer punto, consultar la Revolución Mexicana y Nicaragüense, es un punto opcional, si puede hacerlo. Dos, hacer un glosario, que lo va a hacer aquí en este enlace, buscar los conceptos los conceptos claves en la guía y de allí pueden ser 2 o 3, definirlos acá en la plataforma. Y por último, realizar un collage donde se desarrolle una secuencia cronológica del tema, es decir, de todo esto que estamos trabajando de América Latina y el contexto de la Guerra Fría, hacer un collage de recortes o de dibujos o digital en Word con imágenes, contando, digamos que en secuencia, cómo acontece todo esto en la segunda mitad del siglo XX en América Latina. Y eso es lo que me tendrían que adjuntar aquí en la tarea, ese punto de collage, porque el glosario lo harían acá y las preguntas del foro solo las responderían una vez en este foro. Ahora bien, para pasar con el tema de 11, que también está incluido para decir. Este tema va a acarrear, mm, por ejemplo, estas preguntas, ¿qué grupos armados aparecieron en Colombia durante la época de la violencia? Estas solo las van a responder en el foro una por una. Todos los grupos armados se desarrollaron de la misma forma. En esta me han presentado varias dudas y la respuesta es no. No todos se desarrollan de la misma forma ni tienen las mismas bases. Y empecemos por allí. En el caso colombiano, creo que todos llegamos pues a la clara conclusión de que una de las causas principales del surgimiento de esos grupos armados es el tema de la reforma agraria, la necesidad de una redistribución de la tierra entre los campesinos, el apoyo de alguna manera del Estado al campesinado que no se da, se intenta hacer y pues por eso se da la época de la violencia. Posteriormente Lleras hace una ley para reforma agraria que tampoco funciona y se han intentado varias, digamos, soluciones, pero no se ha conseguido una. Eso va a generarme entonces el surgimiento de varios grupos, como lo es las FARC, y ustedes ya los habían consultado, pero aquí les digo. Las FARC están ligadas pues al Partido Comunista, netamente del movimiento campesinado. Antes de ser las FARC pues se habían organizado diferentes autodefensas campesinas y luego se van a organizar como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que hoy en día sabemos firmaron un tratado de paz y que ojo con esto, el conflicto también se ha intentado solucionar a través de procesos de paz, no todos exitosos, pero sí varios presidentes han hecho el intento de la negociación. Luego vamos a tener al ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que está entre el 1964. Este va a tener incidencias, o sea, inspiración en la Revolución Cubana, en el castrismo, y van a tener una figura elemental que era el sacerdote Camilo Torres. El EPL, el Ejército del Pueblo, el Ejército Popular de Liberación, perdón, este sí tuvo una inspiración maoísta, y el M-19, que fue pues una guerrilla urbana, que tenía más bien presencia, al igual que el EPL, de mucho movimiento estudiantil universitario y líderes políticos. El M-19, pues sabemos que llega en la década de los 90 a desmovilizarse y a un acuerdo de paz, mientras que en el caso de las FARC se quiso hacer, pero ellos lo que hicieron fue intentar ser un partido con la Unión Patriótica, cuando hay muchos asesinatos de líderes de ese movimiento Unión Patriótica en un inicio, pues la FARC decide acabar la tregua y seguir siendo, digamos, un grupo armado insurgente. Pero la Unión Patriótica más adelante sí se va a consolidar y a reconocer como partido político, sobre todo con ayuda de la Constitución del 91. Adicional a eso, pues va a estar el paramilitarismo. El paramilitarismo está legitimado en una ley, que es la 1968 en un principio, que eran milicias privadas de protección, que es lo que, digamos, en un principio dice. Cobraron importancia en los años 80 y se vuelven un brazo, digamos, el mejor amigo de algunas poblaciones propietarios, terratenientes rurales, que pues buscaban protegerse de secuestros, de las guerrillas y esto, pero todos sabemos el desenlace tanto con las FARC como con el paramilitarismo, las AUC, que se van a conformar ya en el 97 más adelante, se hacen 2 procesos de paz, ¿no? Con cada una. El gobierno de Uribe la hace con las AUC para desmovilizarlas, con amnistías y digamos eh, que a cambio de contar la verdad se les daban unos beneficios judiciales, y con las FARC pues en el gobierno de Santos. En cuanto a este tema, pues elegí algunos trabajos, hay muchos y los felicito porque hicieron trabajos muy buenos. En el caso de ustedes averiguaron el tema del cartel, que es el tema que ahorita vamos a trabajar de la economía de la droga. Se les había dejado hacer algunas noticias que algunos decidieron trabajar con los grupos, con las guerrillas. Por acá tienen
tienen algunos de los dibujos, consultaron cada actor armado y de eso es de lo que estamos, digamos, que dando claridad ahorita. Entonces, unos muy buenos, el crimen organizado, aquí ya van las BACRIM y los carteles. Creo que por acá tenía otro, que era este. Este ahorita les voy a explicar por qué lo tengo aquí seleccionado. Hay muchos muy buenos, todos son muy buenos. Entonces, para cerrar este tema, lo importante es que la guía pues es netamente teórica, como les he dicho, entonces simplemente lo que queremos es responder un poco a estas preguntas. Ya explicando digamos que el origen diferente de cada grupo guerrillero, vamos a pasar a finalmente a cerrar con el tema de la economía política de la droga. Ese es un factor que va a tener una importancia fundamental en la evolución política de los países andinos. Entonces, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, pero Colombia sigue siendo el país que más exporta coca. En su relación con Estados Unidos, pues va a ser la producción y tráfico de drogas. Estados Unidos, pues digamos que la organización que ellos tienen para este tema, para la lucha contra el narcotráfico, va a ser la DEA, que también está muy involucrada en cosas de inteligencia. Y pues el producto principal va a ser la cocaína, ¿no? Eso como para tener claridad. Estados Unidos anuncia una guerra contra las drogas desde Nixon, es decir, en la década de los 70, ya se venía hablando de eso, pero tenía unas cifras muy importantes que ahorita les voy a compartir. La DEA, como les decía, es la entidad pues, contra las drogas estadounidense e interviene Colombia, por ejemplo, con esta intervención lo que ha buscado de alguna manera el discurso que maneja la DEA, es decir, que va a luchar contra la droga y el narcotráfico, pero de alguna manera se ha convertido un poco más en una lucha contra los grupos insurgentes, como lo ha sido las FARC, más que contra el narcotráfico, porque de alguna manera el nivel de exportación de droga en Colombia sigue siendo muy fuerte, a pesar de que desaparecieron los carteles de Cali y Medellín. Recuerden que estos carteles, de alguna manera se desintegran con el asesinato de Pablo Escobar y con la captura de los hermanos del cartel de Cali, que por aquí tenía alguien la consulta, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, está la consulta que hizo una compañera de 11. Entonces, aquí está el cartel de Medellín, los hermanos Orejuela, en el cartel de Cali, pues en el 93 muere Escobar y en el 95 se da la captura de estos otros dos personajes, por lo cual se desintegran los carteles. Pero eso no quiere decir que se acabe el narcotráfico, pues el narcotráfico ahora va a ser usado por las guerrillas, pero también por las autodefensas y el paramilitarismo en Colombia. Entonces, teniendo claridad en eso, ustedes pues me habían explicado con los dibujos de esa consulta. Y lo que sí les quiero como mencionar respecto a ese tema es que a pesar de que la DEA ha hecho como esta intervención y ha gastado, digamos que un dinero importante, no se ha logrado de alguna manera bajar el nivel de producción, sino que lo que se ha generado más bien son problemas sociales diferentes, como el desplazamiento del campesino en Colombia, ¿no? Y eso sí es muy importante tenerlo en cuenta. Para cerrar el tema, me queda un poquito de tiempo, es importante aquí tener en cuenta, por ejemplo, el Plan Colombia, que se invirtieron alrededor de 5.000 millones de dólares entre 1999 y 2007 para disminuir la droga, pero fue más eficaz para luchar contra las FARC, como les decía, más no para terminar con el tema del narcotráfico. En Perú ha aumentado un poco y Bolivia y hoy en día Colombia pues maneja el cartel, se sigue cultivando y es uno de los principales exportadores y pues hoy en día está muy ligado a los carteles de México, ¿no? En el caso colombiano. Eso pues como para terminar con el tema de la economía política de la droga. Aquí yo tenía una cifra de que digamos que la manera de intervenir de Estados Unidos en este tema ha sido principalmente de atacar a quien cultiva, quien trafica, y no necesariamente, digamos, cómo se hace ese lavado de dinero, porque hoy en día, por ejemplo, México, que hay carteles, pues hace un lavado incluso en los mismos bancos y entidades estadounidenses, convirtiendo mucho dinero ilícito en dinero lícito. En Estados Unidos el consumismo, al contrario, no ha disminuido o incrementado. El resultado más visible ha sido mientras el número de consumidores. Entonces, en 1970 se calculaba que 20 millones de norteamericanos habían consumido en alguna ocasión cocaína, en el 70. En el 2007 esa cifra se había elevado a 138 millones.
que es el país con, digamos, de los países con más consumo. Y finalmente, para invitarlos a una reflexión, pues está ya los inicios del siglo XXI, con un giro a la izquierda de algunos gobiernos, algunas elecciones democráticas en los países latinos, con presidentes que se tuvo en los 2000, 2002, 2008, como por ejemplo Evo Morales, Lula, Hugo Chávez, Rafael Correa, los Kirchner, entre otros. Y todo este tema pues ligado a la exigencia de derechos por la tierra, que eso es algo muy importante, que es el despojo de tierras y las resistencias del campesinado y los movimientos indígenas, por ejemplo en el Perú, que se han opuesto a que sus tierras sean usadas por empresas multinacionales y se han opuesto también pues a la apropiación desigual de la tierra, ¿no? Por aquí tenía un dato, no sé si lo encuentre, para informarles cómo se distribuye la tierra en Colombia. Dice, con lo que aumenta, campesinos expulsados de la tierra, aumentó la concentración de la propiedad en un país que en el 2005, 16.350 terratenientes, es decir, un 0.4% de todos los propietarios acaparaban el 62,6% de la tierra, mientras 3,3 millones de pequeños cultivadores debían contentarse, según las estadísticas oficiales, con el 8,8%. Entonces, miremos como 0.4% de terratenientes tenían alrededor del 63% de la tierra, mientras que los otros, la población más grande de campesinado, que eran más de 3 millones, se conformaba entre todos con el 8-9% de la tierra. Ahí es donde empezamos a hablar de la desigualdad en la proporción de la tierra, y creo que en la siguiente clase que terminemos con el conflicto armado, por ejemplo, en el caso del Salado, vamos a ver por qué es tan importante la tierra y qué relación tiene esa pelea por la tierra también, en el caso de los grupos armados, con la economía política de la droga. Para finalizar, para grado 11 se les pide hacer un video de máximo 3 minutos o una historieta. Les indico este ejemplo porque aquí vemos como de alguna manera secuencial como acontecimientos, ¿no? Acontecimientos del siglo XX, pero van a ser enfocados estos en la evolución del conflicto armado en Colombia. Eso es lo que se les pide a grado 11 y participar en el foro. Nuevos actores armados pueden participar desde ya y hasta el viernes 8 de mayo todo el día para responder estas preguntas. Recuerden que tienen que dar clic en el foro y luego clic en cada pregunta. Los videos que están abajo les van a ayudar a responder. Entonces espero pues que este tema, que es un poco extenso, pues ojalá el video les sirva para aclarar algunas dudas y principalmente para invitarnos a reflexionar, y eso pues se va a evidenciar respondiendo clic en cada una de estas. Van a darle clic y ahí les va a dar la opción acá que va a decir responder. Ante cualquier duda, estaré atenta y que Dios los bendiga.